Muy buenas noches para todos. La Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les da la bienvenida a todos los asistentes virtuales que en esta noche se encuentran y se están vinculando para esta actividad de la Asociación Médico Espírita de Colombia que realizamos todos los días martes a las 7 de la noche, hora colombiana. En la noche de hoy tenemos una actividad especial, es una mesa redonda con el tema experiencias psicoespirituales durante la pandemia. Entonces, nos acompañan en esta noche Zaida Villarraga, psicóloga de la Universidad Nacional. Nos acompaña también Amira Aguilera, psicóloga de la Universidad Javeriana, espírita también. Nos acompaña también Piedad Telles. Ella es psicóloga de la UNAD, programa de la Universidad Nacional a Distancia. Y Ubaldo Rodríguez, quien es docente allí en Santa Marta, en la universidad que tiene a cargo los programas de docencia y de investigación. Entonces, tenemos realmente un grupo muy selecto dentro de esta reunión del día de hoy del AME Colombia, y esperamos que podamos desarrollar nuestra temática de la mejor forma para poder llevar a todos ustedes un mensaje esclarecedor, consolador, de fortalecimiento, digamos, para nuestras almas y para todos aquellos que de una u otra forma han tenido que experimentar los efectos de esta pandemia, ¿no? Entonces, bajo este tema, experiencias psicoespirituales durante la pandemia, iremos a desarrollar algunos de los aspectos principales, sobre todo con este enfoque psicológico espírita. Vamos a hacer entonces nuestra oración y vamos a pedir el favor a Piedad que nos brindara la oración en estos instantes. Piedad, ¿nos puedes hacer la oración, por favor? Buenas tardes para todos, les damos la bienvenida. Prende tu cámara, por favor. Gracias. En este momento unificamos nuestro pensamiento hacia nuestro querido Padre Celestial para darle gracias por todas las bondades, por todo el amor que derrama sobre este planeta Tierra. Te damos infinitas gracias, oh Padre Celestial, por darnos esta hermosa oportunidad de reunirnos en tu santo nombre para compartir los conocimientos y poder así, Señor, alimentarnos también nosotros espiritualmente. Te queremos, oh Maestro Jesús, colocar a nuestro querido planeta Tierra para que aquí brille la paz, la alegría y el equilibrio. Y especialmente que tus bendiciones benefactoras lleguen a todos aquellos lugares donde necesitan del consuelo, de la luz, de la fortaleza. Y te pedimos para que los médicos espirituales puedan asistir a aquellas personas que están en un hospital padeciendo no solamente las enfermedades de esta pandemia, sino también diferentes aprendizajes para que allí en estas enfermedades ellos encuentren el consuelo y puedan vislumbrar un mejor horizonte para sus vidas. Señor Jesús, bendice los hogares de todas las personas que se conectan en este momento para que también en sus hogares brille la luz, el amor y la tranquilidad. Agradecemos este precioso momento y que así sea. Que así sea. Bueno, entonces, a los participantes de nuestra mesa redonda, entonces mantengamos nuestras cámaras abiertas, por favor, durante todo el transcurso de nuestra mesa redonda. Y
como vamos a hablar precisamente de esta situación de la pandemia, con este enfoque psicológico, espírita, obviamente tenemos que recordar que no es la primera pandemia que sufre la humanidad, que experimenta la humanidad. En 1920 ya tuvimos una pandemia que generó aproximadamente 500 millones de personas infectadas y aproximadamente 50 millones de personas murieron, desencarnaron en esa época, ¿no? Donde los registros epidemiológicos y los sistemas de información no eran tan precisos como ahora. Y en la actualidad, pues las estadísticas a la fecha dan un total de 192 millones de contagiados en el mundo, con un total de 4.6 millones de personas muertas o desencarnadas. Esto las que están contadas en forma oficial, porque tenemos la certeza, así como muchos epidemiólogos lo confirman, que seguramente los datos son mucho mayores, dado que hay subregistros en todas partes, pues, del mundo, ¿no? Entonces, esto para hablar del panorama global, ¿no? Pero nosotros que vivimos aquí en Colombia y que es un reflejo de la situación del mundo, nuestro país está entre los 10 primeros países donde hay más contagios en total y más muertes. Estamos en el puesto número 9 de esa clasificación mundial en cuanto a contagiados y muertos, ¿no? Para hoy, en Colombia, hay 4.6 millones de contagiados a julio de este año y un total de 117.000 personas muertas, fallecidas, estadísticamente registradas, ¿no? Entonces, todo esto nos coloca en una magnitud del problema, ¿no? Pero para cada uno, para cada ser humano, es una vivencia particular. Para cada familia es una vivencia particular. Y a través de la obra de Ivalo Pereira Franco, eh, en el rumbo del mundo de regeneración, él nos brinda el panorama espiritual de la pandemia. Y eso, eso es toda una revelación de cómo están ocurriendo todos los procesos en los dos planos de la vida. Entonces, aquí pues vamos a referirnos y sobre todo con el apoyo de todos ustedes como psicólogos espíritas formados académicamente en estos campos de la psicología, pero sobre todo también en el campo espírita, donde adquieren, digamos, una facilidad muy grande para comprender las problemáticas, para comprender las patologías, pero sobre todo para actuar terapéuticamente de una forma mucho más integral y comprender el alma humana en toda su magnitud. Entonces vamos a ir desarrollando algunas inquietudes y entre todos vamos haciendo los aportes precisamente para mirar, digamos, en su experiencia, porque digamos, llevamos ya prácticamente 18 meses, año y medio en este proceso, la pandemia, y tenemos la certeza y la seguridad que cada uno de ustedes, Piedad, Zaida, Amira, Ubaldo, han tenido muchas experiencias en relación a la pandemia, en lo personal, con pacientes, con estudiantes, con familiares, es decir, eh, cosas que nos tocan el corazón, que nos llegan al alma y que con la actitud terapéutica y profesional que ustedes tienen han podido, digamos, mitigar muchas veces el dolor, el sufrimiento, dar consuelo, dar esperanza, fortalecer de muchas formas. Y esto pues realmente es muy valioso para todos y sobre todo para todo el auditorio que sigue estas actividades del AME Colombia y para quienes procuramos brindar el mejor mensaje en esta noche. Entonces, una de las primeras inquietudes que nos surge en relación a la pandemia es qué patologías psicológicas son las más frecuentes durante la pandemia. Entonces, Zaidita, ¿qué nos puedes comentar
en esta visión psicológica y espírita en relación a esta temática? Primera inquietud. Bueno, primero buenas noches para todos los que nos están acompañando en esta noche, aquí a través de este live, a todos mis compañeros, colegas. Una alegría estar compartiendo, así sea a través de la virtualidad, en estos espacios. Bueno, digamos que lo que surge más frecuentemente en la consulta va a también a depender de la formación que cada uno de nosotros tenemos y tenemos más afinidad también para trabajar cierto tipo de patologías o cierto tipo de procesos. De forma, y que además estas patologías, como tú las denuncias del área psicológica, pues tienen unas características, tienen unos criterios diagnósticos, que también es bueno que la gente sepa que muchas veces enuncia de forma muy coloquial y muy natural: estoy triste, entonces que estoy deprimido, o entonces tengo un poco de nervios, entonces que tengo ansiedad, y eso tampoco es así. Hay unos criterios diagnósticos que tienen que ver con el tiempo de prevalencia de ciertos síntomas, de cómo afecta eso a las diferentes áreas de su vida. Entonces va a ser o no realmente una cosa que podemos catalogar dentro de una enfermedad o patología psicológica. ¿Qué he visto yo de forma particular más frecuente? Pues todo lo que tiene que ver con el miedo, que es la gama de la ansiedad, ¿no? Obviamente, pues por la situación actual a nivel económico, a nivel social, más las características particulares incluso de cada país, como lo estamos viviendo en Colombia, además de la enfermedad, de la pandemia. Que despierta en todos nosotros aquellas matrices espirituales que tenemos relacionadas con el miedo, ¿no? Entonces toda la ansiedad, los trastornos de pánico, la depresión, obviamente los duelos, porque no solamente a las pérdidas de las personas queridas o de los conocidos, sino todas las pérdidas que han sido asociadas con la situación. Entonces, una pérdida laboral, un cambio en la familia, una terminación de una relación, un cambio en un estado de vida o un estatus social, todos estos son pérdidas y todos estos generan algún tipo de duelo. Y particularmente pues la situación de las pérdidas, de las muertes como tal, han puesto de relieve el miedo que siente el ser humano ante su propia muerte o la de un ser querido. Entonces eso ha generado obviamente que también eso como que catalice o active otros temores o otras situaciones a nivel emocional que estaban allí como adormecidas o como en letargo, y que esta situación, que además ha sido, pues como en la actualidad tenemos esta comunicación tan rápida de un extremo a otro y es un bombardeo de información permanente, pues hace que se activen otras cosas que probablemente si no estamos en una situación crítica no se activen. Entonces, muchos de estos duelos, yo he visto de forma particular cómo activan toda la línea de pérdidas que ha tenido uno durante la existencia. Entonces, de pronto, esta última pérdida, que ha sido en unas condiciones además particulares, donde en muchos de los casos estos duelos no pueden ser además acompañados, bien sea porque fue que murió por COVID, entonces no tengo la oportunidad de despedirme, de ver por última vez a este ser querido. A veces entran a una unidad de cuidado intensivo o al hospital y fue la última vez que los vimos vivos, y no podemos volver a verlos ni siquiera estando desencarnados, ¿no? O sea, pues el cuerpo. Entonces esto genera también un proceso particular de duelo. Y obviamente pues las pérdidas se elaboran de una manera diferente, a veces quedan duelos que no se pueden elaborar tan fácilmente, ¿no? O bien sea por las muertes por otras causas, que también hace que los duelos antes los acompañábamos más, los podíamos abrazar, podíamos estar con un contacto más cercano, que ayuda también a mitigar un poco ese dolor, ese acompañamiento. Entonces han habido unas variaciones, unos cambios en esos procesos que hacen que se activen ciertos procesos psicológicos que debemos vivenciar. También muchas cosas en relación, pues la relación de pareja tiende a ser una forma, algo que mucha gente consulta, en pandemia o no en pandemia. Hay muchos problemas en cuanto a la relación de pareja, pero obviamente una convivencia más estrecha en características particulares, pues hace que se exacerbe un poco también esto.
convivencia, pautas de crianza, estrés, muchas cargas laborales, porque eso también generó un cambio importante en que por lo menos teníamos un horario en que entrábamos y un horario en que salíamos y de pronto llegaba una que otra cosa después, pero habían ciertos cortes para almorzar, para ir al baño, tomar un café. Ahora no, estamos conectados todo el tiempo y eso ha generado una sobrecarga también laboral bastante grande que afecta a otros aspectos de la vida. Okay. Y en última, todo esto nos está generando un despertar de conciencia. Yo creo que esto a nivel global, si quisiéramos o no lo quisiéramos, generó un cambio, un despertar o por lo menos un llamado de atención a nuestra conciencia y también al despertar espiritual en muchos casos, que visibilizó la salud mental, que visibilizó la importancia también de la conexión, del mindfulness, de la espiritualidad. Entonces está siendo realmente una gran terapéutica, puede sonar paradójico, pero realmente es una gran depuradora para nuestra humanidad en este momento como el proceso planetario. Y Muchas gracias. para terminar, creo que Okay. nos llevó a pensar particularmente en cómo las diferencias particulares de nosotros, que si bien son generadas en parte del proceso de nuestra infancia, vienen aún más profundamente en nuestro espíritu, ¿no? En esos procesos que en nuestras memorias periespirituales hemos guardado de todas las existencias previas y que en una situación particularmente crítica hace que estas memorias periespirituales se despierten, porque podemos ser los mismos en el mismo contexto, con la misma familia, con la misma formación, y sin embargo no tuvimos la misma reacción ante la situación de la pandemia. Entonces, ahí están esos procesos psicológicos de todas nuestras existencias previas despertándose en este momento particular. Y allí la importancia que entonces atendamos este momento particular de nuestra salud mental, porque de esa manera estamos no solamente subsanando el problema o la característica psicológica que se está despertando en este instante, sino que estamos sanando nuestro pasado y construyendo un futuro para vidas futuras más sano y más pleno. Entonces, eso por lo menos en mi análisis del asunto, no sé que mis compañeros puedan aportar. Muy bien, muchas gracias, Aita. Muy amplia, digamos, tu respuesta. No sé si alguno de los compañeros, Piedad, Waldo, Amira, tengan algún complemento antes de pasar a la siguiente Sí, inquietud. Sí, sí, no, un complemento, ¿no? En el sentido de lo que Zaida acaba de explicar. Parece fascinante ver cómo en esta perspectiva paradigmática la pandemia ofrece una posibilidad de mirar la vida de diferente forma y entender que la salud mental es un tema que siempre ha estado con nosotros. La pandemia lo que posibilitó fue entender y poner de relieve otras cosas importantes, ¿no? En el momento en que nosotros, los gobiernos, la salud pública nos obliga a quedarnos en casa, eso de alguna forma es una invitación a la interiorización. Hoy, analizando ahora mismo por internet, que podemos verificar el reloj mundial de salud, donde dicen que hoy, solamente hoy en el mundo, han nacido 309.000 personas y han muerto de cualquier cosa, ¿no? Hoy, 129.000. La relación de nacimiento versus muerte es superior. Por cada 3 que nacen, muere 1. Entonces, la misma existencia hoy nos está viendo que la vida está en abundancia. Y ese es donde nosotros tenemos que precisamente centrarnos hoy, independientemente de la situación que nos esté agobiando. La depresión, la ansiedad, la ideación suicida, todo aquello que Zaida acaba de decir son factores angustiantes, ¿verdad? Que debilitan incluso la estructura física del ser humano. Pero la vida fluye a pesar de eso. muy bien. Gracias, Ubaldo, por este aporte. Muy bien, entonces, en esta segunda inquietud que tenemos para plantear a nuestros panelistas de esta mesa redonda, para Mira, queremos preguntar lo siguiente. ¿Qué experiencias relevantes en el manejo clínico de las patologías has tenido durante la pandemia? Sabemos que estás teniendo una experiencia muy importante
en este periodo de la pandemia con pacientes, y obviamente estas causas de consulta son fundamentales y van señalando, digamos, como esa situación particular de las vivencias de cada quien en torno a la pandemia y a las situaciones aledañas que llevan a una persona a desestabilizarse en su interior y buscar esa ayuda terapéutica. Entonces, ¿cuáles son las experiencias relevantes que has tenido en tu manejo clínico de las patologías y en esta visión espírita? ¿Cómo orientas esa parte terapéutica que es realmente muy importante, nuestro enfoque espírita? Gracias Fabio por esa pregunta y por la invitación, y pues saludándolos también a todos. Creo que esta es una pregunta muy importante porque sí, como decía Zaida y Waldo, las patologías son diversas, casi siempre ellas también se entrecruzan, ¿no? Muchas veces las personas llegan, siempre hablo de la punta del iceberg, mi problema es con mi pareja, ¿no? Casi siempre es un tema con el área de la sexualidad o sí, como el tema de la ansiedad, tengo ataques de pánico. A veces las personas llegan pensando como que mi sistema nervioso falla, pero no hay conexión entre el sistema nervioso, el ser espiritual, el cuerpo. Es como que quiero la pastilla, y pues realmente es que esta nueva situación como que global, como la pandemia nos ha acercado, porque también la virtualidad ha permitido que nos conectemos de otra forma a la hora de hacer intervención, no solamente presencial. ¿Sí? Se están dando muchos cambios rápidamente también con la tecnología, y la gente casi siempre llega como con una necesidad o una muy general, como de que quiero tener paz. Muchas veces quiero tener la paz interior, pero entonces empezamos a ver el tema inicial y empieza a salir, como dice Zaida, toda la historia previa, porque casi siempre lo que yo vivo ahora es como que un reflejo de esas heridas, esos eventos traumáticos del ayer, tanto digamos, de esta existencia, digamos, de nuestro inconsciente presente, pero también del pasado, otras existencias, y esos niveles de lenguaje hay que manejarlos con cada una de las personas, porque hay personas que traen algún conocimiento, algunos creen en Dios o en que hay creen en algo espiritual, otros no creen en nada. También he tenido la oportunidad de acompañar pacientes, digamos que de otros países, en inglés, sobre todo terapia pareja en inglés y pacientes en inglés, y he visto pues, con los casos que he tenido, que hay mucho más bloqueo en esas culturas en torno a lo espiritual. Entonces uno tiene que manejar mucho el lenguaje del otro, porque si hay un paradigma general que trae la mayoría de las personas, aunque algunos son creyentes, y uno pues como psicólogo pues tiene que respetar mucho la creencia del otro, no puede entrar a irrumpir con el lenguaje, pero también hay que empezar a movilizar esas creencias previas que pueden ser unos bloqueos también a nivel emocional, porque sí, hay todo tipo de patologías, muchas de ellas se entrecruzan, hay patologías a nivel psicológico, otros también con lo psiquiátrico, a nivel espiritual también, y ellas como que se combinan. Pero entonces aquí el punto de vista del conocimiento espiritual y específicamente del espírita nos da una palanca, una ayuda también para poder orientar de una manera más integral todas esas técnicas o herramientas que uno puede tener, y también la propia experiencia, ¿sí? Porque también cada uno de nosotros ha transitado sus propios conflictos, tenemos nuestras sombras, ¿no? Tenemos nuestras situaciones por trabajar, y yo siempre lo pongo muy desde una mirada un poco más, no tan tradicional, sino también una muy sincera, más horizontal, de que también soy una mujer que tiene conflictos y puedo traer mis experiencias para dialogar en ese momento, y la conversación entra en un proceso como de más confianza, obviamente sin que el centro de atención es la historia del otro, ¿no? Pero no me pongo como la experta, sino que me pongo en una posición más horizontal a la hora de entender al otro, y que hay unos temas básicos que hay que manejar, por ejemplo, el no revictimizar. A veces vienen muchos casos de personas que vienen revictimizados por los psicólogos, porque atender en procesos clínicos es de mucha responsabilidad, con y sin maestrías en clínica, porque también hay que tener cierta madurez para empezar a conectarse a ese nivel con otros, y creo que cada uno conoce ese proceso, y las personas ya vienen con muchas historias negativas a la hora de haber ido a otros psicólogos, como que me dieron una bolita de ansiedad para espichar y nada más, o me revictimizaron. Hay muchos casos de abuso sexual
que emergen, ¿no? De codependencia. En general, la ideación suicida está como muy transversal a todo, trastornos obsesivos compulsivos, muchos temas, pero y también hay muchas técnicas que la psicología maneja, y yo creo que aquí uno de los fuertes que nos da la doctrina espírita es entender de que más allá del lenguaje que se maneje, el punto de vista, la espiritualidad que el otro debe manejar, a veces sin imponerla, pero trayéndola al diálogo, es fundamental para que la persona abra la mente, porque somos víctimas del materialismo. O sea, nosotros muchas veces estamos preocupados por el día a día, el trabajo, que la pareja, que preocupaciones mundanas de las presiones psicosociales, ¿no? Y entonces quiero ser exitoso porque las redes sociales y todos estos nuevos movimientos de la virtualidad generan angustia, ansiedad en las personas que quieren alcanzar muchas metas. Hay muchos apegos en general. Entonces, sí, o sea, podemos intervenir ciertos, digamos que, creencias limitantes, las patologías como tal, o sea, hay muchas técnicas, pero más que la técnica también el amor tiene que estar en ese proceso dialógico, porque sin el amor no se da nada ahí, se vuelve como, muchas veces encontramos un psicólogo frío, que yo soy perfecto y no hay como la contención y el consuelo también que la gente necesita, porque hay unos La empatía, ¿no? Sí, la empatía, ponerse en el lugar del otro y decirle, oye, sí, qué duro eso. O sea, no me voy a poner a llorar con la persona porque siempre mi punto de vista es desde la esperanza, pero también a veces sentir hasta cierto punto con el otro, sin cargármelo, obviamente, pero poder conectarme a realizar esa contención afectiva, emocional, que muchas veces no hemos tenido, o que incluso hasta nosotros mismos en momentos por la educación castradora tradicional no hemos tenido, porque casi siempre la forma digamos, de interactuar con nuestros familiares siempre es del reforzamiento negativo, lo que falta, lo negativo, y ese diálogo interno ha quedado muy, casi siempre todos los pacientes llegan con la voz inquisidora, la voz que los da palo y te dice tú eres malo, como ya de pronto no está la mamá o el papá o la persona que le decía, que te comparaba, pero ya empieza uno a interiorizar esa voz, que uno lo que hace es que la ignora, y entonces ya empieza a generar la ansiedad ya patológica, porque creemos que evitando el pensamiento es que yo no está pasando nada. Y también se ve muy marcado, bueno, más que todo se acercan mujeres, los hombres son un porcentaje muy pequeño de los consultantes, y eso es preocupante también, porque entonces terminamos en mucha ¿Qué agresividad. será, que se enferman menos los hombres No, o consultan menos? las tasas de suicidio son más altas para hombres, porque de hecho hoy me decía una paciente, sí, no, me Ese pasa es un dato también. interesante, ¿no? Sí, incluso en la página que manejo de información, el porcentaje en redes que ve la página de psicología es 15% hombres, 85% mujeres. O sea, todavía falta un tema de las nuevas masculinidades que no se ha interesado tanto por el autoencuentro, que más que todo, a todo esto que llevo es que, claro, hay muchas técnicas que funcionan, pero si la raíz no se interviene, que es la causa profunda de las patologías actuales, que tiene que ver no solamente es como venga y hacemos una terapia de vidas pasadas, porque, bueno, una de esas herramientas que podemos utilizar en este conocimiento transpersonal es la terapia de vidas pasadas, que la regresión consciente es muy útil y lo hemos utilizado en ciertos momentos, no como una técnica aislada, sino en el marco del proceso, cuando hay unos clichés mentales, unos temas que aunque se intervienen, no ceden, como que entendemos siempre que la situación actual que la persona está viviendo, mi problema es mi pareja. Tengo este caso de una paciente que llegó de 20 y pico años, que llegó muy, muy impactada con un estrés postraumático porque su pareja había desarrollado, ambos son médicos, él desarrolló una enfermedad mental, ¿sí? Y entonces ella tuvo que alejarse y él tuvo un cambio muy grande y decía, él es muy brillante y está, o sea, lo perdí, ¿sí? Entonces, como decía, no entiendo. Y así estuvimos un tiempo, ¿no? Intentando racionalizar, intervenir, y ella seguía igual, no entiendo. Cuando uno va sintiendo, porque también es muy intuitivo, como que la persona ya está preparada y pues, digamos, se hace ya como el acompañamiento para entrar un poco más al contenido inconsciente, pero siempre la persona consciente, no lo hago con hipnosis, sino consciente. Ella baja por la escalera y entonces se encuentra con dos imágenes, ¿no? Con la niña primero de 8 años o de 5 años, en una situación familiar de confusión. Estaban todos en la casa,
ella decía, no entiendo qué pasa, como que mi papá, mi tío me está saludando, yo no lo quise saludar, parece que estaba como en casa por cárcel, yo no entendía qué pasaba y estaba me decía, todo está muy confuso, veo gris, la gente vive la imagen muy kinestésica, ¿qué sientes? Conectarse con el dolor otra vez es terapéutico, entonces guiándola como con la persona bien de la mano, Lo importante es esas herramientas que utilizas, digamos, para orientar, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Ok. Sí, sí. Entonces es como volver a revivir el evento, pero ahora lo intervenimos. No solamente con la terapia de vidas pasadas también. Bueno, digamos que no siempre la gente va, hasta el momento no he tenido ninguno que vaya a una vida pasada. Más bien bajan, hacen una regresión a experiencias de la vida actual, porque es como lo más cercano que está marcando, ¿no? Entonces, sí, tengo otras amigas que me cuentan en su intervención que sí han llegado a otras vidas, pero en mi caso particular han sido siempre experiencias de la actual encarnación. Excelente, gracias. Sí, es lo primero que se tiene que desbloquear, pero ahí en el fondo es cuando ella pudo mirar las dos historias de su niña de 8 y 5 años, en donde no entendía, lo entendió ahí, y cuando vuelve, digamos que sale del ejercicio, ya dice, ya no tengo el conflicto con mi pareja, ya no, porque le pregunta, ¿ya entiendes? Todo hace una reelaboración claro. del proceso, ¿no? Sí, o sea, se conecta y luego ya esa es una herramienta para que la persona desbloquee ese bloqueo emocional que tiene, pero pues no serían todos los casos. Por ejemplo, en un caso de abuso, pues entonces, no sería tan... sí. Vale. Vamos a adelantar un poquito, porque hay mucha información y pues agradecemos tu aporte en esta respuesta, que ha sido muy, muy valioso. Entonces, porque vamos a preguntarle ahora a Piedad, que también, digamos, tiene su formación en psicología. ¿Cuál ha sido tu vivencia personal frente a la pandemia del coronavirus? Tu vivencia personal. Bueno, mi vivencia personal ha sido muy bonita porque dentro de mi hogar hemos tenido pues más esos vínculos fraternales, familiares. Se comparte más con los hijos y uno se da cuenta de los potenciales que ellos tienen. Entonces, el verles a ellos esos potenciales y acrecentarles más ha sido algo muy maravilloso, especialmente cuando vimos situaciones donde las familias o personas allegadas estaban pasando situaciones muy difíciles. eh, Mirábamos cómo podíamos apoyarlos, cómo podíamos orientarlos, y pues Juan David se daba cuenta de que le daba consuelo a la persona, ¿sí? Le daba ánimo. Y esto es muy bonito porque las personas cuando ven a los jóvenes en estas actitudes tan positivas, pues estas personas se retroalimentan de ánimo, de entusiasmo y le colocan más vigor a la vida. También pues ha sido la oportunidad de compartir más en las instituciones con los compañeros espíritas, retroalimentamos las informaciones que recibimos y allí hacemos intercambios de conocimientos, y lo más importante es que hay ese sentido también de mirar situaciones en las cuales nos unimos con los compañeros para asistir a las personas que especialmente hemos asistido a los abuelos, porque los abuelitos son los que han pasado esta situación de abandono. Muchos de ellos no han sido apoyados por sus propios hijos. Se ha tocado muy difícil y hay muchos abuelos que han tenido que vivir en soledad este periodo de la pandemia, y es algo muy doloroso, sí. Sí, ahí tenemos un caso de unos par de abuelitos que viven en la parte más lejana de Bogotá, y ellos estaban pasando hambruna, estaban recogiendo reciclaje, y uno de ellos, al ver de que las cosas no les funcionaba, le comentó a una compañera que se iba a suicidar. La situación de él no daba más y dijo, yo me voy a suicidar y yo sé que mi esposa no va a tener que cargar con esto. Entonces, lo que estamos haciendo son esos acompañamientos también, no solamente llevarles el mercado, sino también de darles la fortaleza por medio de la oración, ¿sí? Y las personas que están en estados así de depresión muy aguda, los colocamos en cadena de oración en las vibraciones,
Y esto también nos hemos dado cuenta que las personas han sido muy receptivas y se les dice que dentro del hogar ellos se respeta, como decían las compañeras, la parte religiosa. Si son católicos, evangélicos, porque han llegado de todo, se les dice que lean la Biblia o el Evangelio y piensen positivamente que las cosas van a mejorar. Como nos dice Juanita de Ángeles, si nosotros pensamos positivos, si enfocamos todos nuestros sentimientos, emociones en lo positivo, pues lógicamente todo nos va a cambiar. Y pues eso es lo que hemos realizado. Pienso que colocarnos en el zapato del otro, como decía Amira, es muy importante, porque si yo soy una persona que soy fría, le doy el mercado, pero así de la forma más tajante, pues no estoy haciendo nada. Si yo le doy un mercado, le doy fortaleza, le doy ánimo, esa persona se va a sentir reconfortada. Entonces, es algo muy importante la empatía con que hagamos las cosas. El Solo que, alimento pues, del cuerpo más el alimento del alma, ¿no? exacto. Entonces, muchas personas ya automáticamente han tomado el hábito de hacer la oración porque el estar encerrados, eso lleva a violencia, a conflictos, a separaciones, pero estos procesos de estar en comunicación con el Padre Celestial y hacer estas formas de convivir en familia han ayudado bastante a las personas a darse cuenta de que se puede salir adelante en pequeñas cositas como en la oración. Muchas gracias, Piedad, por ese aporte de lo práctico, ¿no? Muy, muy interesante y sobre todo muy humano, ¿no? Que es lo que nos lleva, digamos, a ejercitar en la práctica la caridad espírita asociado a estas necesidades que la pandemia ha generado, no solamente las patologías psicológicas, sino, digamos, situaciones de extrema pobreza, que ya se ha comprobado que ha crecido la pobreza y la extrema pobreza en el mundo, y nuestro país no está ajeno a ello, ¿no? Entonces sabemos que hay programas diversos, espíritas. Ubaldo mismo tiene un programa muy bonito en su Oasis, donde realizan, digamos, este tipo de asistencia, digámoslo, en los diferentes planos, no solamente en el plano material, sino en el plano espiritual y emocional, ¿no? Muchas gracias, Piedad, por tu aporte. Entonces vamos ahora con Ubaldo, que estamos esperando tus aportes valiosos. Ubaldo, pues como decíamos, también es psicólogo de la Universidad Magdalena. Está dedicado pues a la docencia. Acaba de hacer un doctorado por allá en Brasil de como 2 años, 3 años que estuvo por allá. 4 años, fue 4 años, claro, un doctorado son 4 años. Y está pues realmente volcando toda su experiencia académica y espírita, no solamente la enseñanza en su universidad, sino también dentro del movimiento espírita y aquí pues para la AME Colombia. Entonces, Ubaldo, quisiéramos que nos ilustraras sobre qué aportes hace la psicología desde la visión espírita para las patologías psicológicas que la pandemia ha traído. Muchas gracias, Fabio. Muy interesante la pregunta para hacer ese puente con la psicología y el espiritismo. Me gustaría primero hablar en 2 rutas o para 2 poblaciones específicas, para los profesionales de la salud, en específico para el psicólogo, que uno puede estar escuchando, y también para la gente común que no está dentro del área de la salud, que no están interesados quizá en elementos teóricos y sí en elementos prácticos. Y es precisamente eso, ¿no? La teoría. Nosotros vemos en nuestra actividad docente, ya tenemos varios años allí, nos preocupa ver cómo las orientaciones están más guiadas en el deseo del profesional en seguir una orientación teórica particular, ¿verdad? Y entonces existen discusiones que se dan, que son necesarias darse en la academia, lógicamente, durante la formación de un profesional de la salud mental necesita darse esa discusión teórica, pero no solamente debemos quedarnos allí, ¿no? Entonces, si mi orientación es cognitivo-conductual, o si es conductista tradicional o puro, que si es psicoanalista, que si es transpersonal o no,
que si se reconoce esa última como una orientación científica particular, que dónde están las evidencias científicas, y entonces queremos de esa forma atender a nuestros pacientes desde orientaciones teóricas particulares. Amira, Piedad, Zaida nos han dado una clave fundamental, que es la apuesta que el espiritismo hace, y es el amor terapia. Y eso no es una concepción teórica particular, pero sí es la esencia del quehacer de la psicología. En el momento en que nosotros entendamos, y cualquier profesional de la salud, que entiende que su paciente es un ser humano, que entiende que el paciente tiene emociones y que entiende que las circunstancias, sean de orden mental, sea una ansiedad, sea una depresión, causada por elementos económicos, laborales, pandémicos, físicos, culturales, lo que sea, cuando entendemos que están movilizándose emociones en él, y nos abrimos a lo que Fabio, tú llamabas perfectamente y maravilloso, de empatía, que los psicólogos en la psicopatología llaman a establecer ese rapport, establecer el vínculo emocional paciente y persona que atiende, el profesional. Entonces en ese momento estaremos dando un paso maravilloso para sacar adelante no solamente las complejidades patológicas de nuestros pacientes, sino para en ayuda a nosotros mismos. Yo recuerdo un caso particular que a mí me impactó muchísimo. Yo estaba atendiendo a una persona que llegó al centro espírita buscando ayuda, ¿no? Su hija, era un hijo, 7, 8 años, que había muerto. Y relató las diversas dificultades que tenía, enfermedades terminales de nacimiento. Y el niño no soportó 8 años de la existencia, ¿no? Y la mamá lloraba profundamente. Y yo, escuchando los relatos, decía, mi hijo enfermó y tal, y renegaba de la vida, renegaba de Dios. Y yo decía, ¿cómo hago yo, Dios mío, para entender y dar un poquito de consuelo a una madre? Que el sentimiento de amor que se siente por un hijo, desde mi condición de padre, por ejemplo, yo entiendo que el amor, ese es el amor más perfecto que existe, el amor de madre hacia su hijo, hacia sus hijos. Eso es maravilloso. Para mí, en nuestra dimensión, el amor que se puede alcanzar a sentir en esa pureza está en ese nivel. Yo decía, yo no puedo alcanzar ni siquiera entender mínimamente lo que esta persona está pasando, lo que esta madre está sintiendo. Yo solamente me abrí para escuchar. Y esta persona empezó a hablar y tal. Y solamente le hice una pregunta. Le dice, ¿y sus otros familiares cómo están? Y ella me empezó a hablar entonces de las maravillas de su hijo mayor, de las maravillas de la otra hija, de las maravillas de familia y tal, y no sé qué. Y ella se fue quedando así de pronto. Gracias, Ubaldo. Gracias, doctor. Y yo, ¿por qué? Yo no he dicho absolutamente nada. Dice, sí, es que hoy vine maldiciendo casi que a la vida, maldiciendo casi que a Dios, por este sufrimiento que me había dado con mi hijo, que me tocó soportar tanto, pero tanto fue que me concentré en ese dolor, que se me olvidó de las otras maravillas que son múltiples que tengo en mi existencia. Y activaste la psicología positiva. Sin querer, ¿no? ¿Se entiende? Entonces lo que decíamos, a veces estamos más preocupados buscando herramientas intelectuales en el profesional de la salud, cualquier elemento teórico. En el quehacer práctico, lo que necesitamos es amor, lo que necesitamos es empatía. Esa es la propuesta fundamental que el espiritismo nos trae. Nos está diciendo, miremos hacia adentro. La esencia de la existencia es el amor. Nosotros somos seres interpluridimensionales, somos seres bio, psico, socio-espirituales y divinos también. Y en esa esencia es lo espiritual lo esencial. En el momento en que la psicología acepte como hipótesis de explicación para múltiples fenómenos a la reencarnación, estaremos dando un paso formidable. Yo tengo casos han sido relatados y constatados incluso dentro de mi hacer clínico, pacientes con asma, por ejemplo, y cuando se introduce uno en su psiquis para analizar las causas profundas en una regresión particular de memoria, encontramos bloques, traumas. Un niño una vez con asma, el bloque energético, trauma en la psiquis, murió en una existencia pasada ahogado. Y en el momento en que estaba muriendo, repetía, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y quedó el cliché mental en su psiquis
que no podía respirar. Nace ahora sin causa aparente, ¿verdad? Ni una causa particular, ¿verdad? Y eso en las quehaceres médicos siempre, y clínicos en nivel general, vamos a encontrar denominaciones de no especificados. Cuando no encontramos una causa, y tenemos que entender que ese no especificado posiblemente está especificado, ¿sí?, en una existencia anterior. Entonces ese joven, con el cliché, con el bloque energético, nació nuevamente con el no puedo respirar. Mandaba órdenes su psiquis a su cerebro y constreñía sus pulmones para no respirar y derivó en una patología asmática en ese momento. Entonces, asimismo, el médico, el fisioterapeuta, el enfermero, todos los profesionales de la salud debemos entender que tenemos ahí a un ser humano y por tanto lleno de emociones. Un médico, por ejemplo, un amigo de una vez delante de mí atendió un paciente y tal, ahí en medio de una sesión, uno dice a veces encuentra un médico, tú eres médico, ayúdame que tengo esto aquí y tal. Y él se lo cambia, tú no tienes nada, tú lo que tienes es un problema psicológico. Claro que lo estaba haciendo era para meterse conmigo, ¿no? Pero, y él me decía, casi siempre es así cuando hay sintomatología física que el médico no encuentra después de hacer examen, dice, usted no tiene nada, usted lo que tiene es un problema psicológico, como si la psicología fuera nada. ¿Verdad? La psiquis es lo más importante quizá en la organización humana. Entonces, para no alargarnos más, es eso, amor terapia, es la propuesta del espiritismo da para todos nosotros. Aquellos que estamos en el área de la salud y los pacientes que entendamos que cuando introducimos el amor en su esencia pura, en las manifestaciones plenas de nuestra existencia y en todas las áreas, vamos a conquistar la salud plena. Porque hoy la Organización Mundial de la Salud dice que salud no es ausencia de enfermedad, salud es equilibrio entre las diferentes dimensiones que afectan a nuestro ser. Entonces yo puedo vivir una pérdida, entre comillas, que nadie pierde nada, ¿verdad? Hoy, pero en ese equilibrio del amor puedo encontrar paz y puedo entender que ese dolor es esencial para mí y en el dolor lo transformaré para mi crecimiento espiritual. Asimismo con el cáncer, con el SIDA, con todas las enfermedades que nos aquejan diariamente. Muy valiosas tus aportes, Ubaldo, también, así como los de todos, Zaida, Piedad, Amira, aportes realmente invaluables para esta comprensión de estas situaciones que estamos viviendo durante la pandemia y que son explicadas también desde esta óptica no solamente psicológica, sino transdimensional, transreencarnatoria, transpersonal, como lo anunció Amira también y Zaida, y que nos permiten comprender. Y no solamente comprenderlas, sino que los pacientes las comprendan y se transformen terapéuticamente. Quisiera preguntarle a todos, porque digamos, pues todos son psicólogos, psicólogas, pero también son espíritas. ¿Cuáles son esos aportes que, por ejemplo, un espíritu como el de Juana de Ángeles ha hecho a la psicología espírita? Tiene ella libros diversos, valiosos, Psicología de la Gratitud, Amor Invencible Amor, es decir, hay muchas obras que han hecho un acervo cultural muy profundo y ella es una estudiosa profunda de los autores psicológicos. Entonces, para ustedes, ¿cómo ven, digamos, este aporte valioso de Juana Ángeles para sus actividades clínicas y terapéuticas y para la comprensión de este paradigma psicológico espírita en los días actuales? Fabito, yo quisiera responder la pregunta, también conectándolo con la respuesta de Waldo, que es súper linda, y respondería un concepto que es la fuga psicológica, relacionándolo con el tema de los familiares. Digamos que todos los pacientes traen conflictos a nivel de las familias, ¿sí? Hay unas constelaciones familiares bien complejas donde uno de ellos muestra los síntomas más fuertes. Él es la oveja negra, él es el que trae como las cosas más marcadas, pero toda la familia está desajustada, ¿sí? Y el tema de la empatía sería que casi que todos los familiares se encuentran en fuga psicológica a su manera. Entonces, les explico como que según las palabras de Juana, que es la fuga psicológica, cuando empiezan los traumas muy de niños.
Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas no tienen diagnosticada la patología o lo que está viviendo, y como en Colombia hay tanto tabú para hablar de esto, es como, estás loco, esto es terrible, estás enfermo, y sobre todo la gente, digamos los adultos mayores, traen muchos preconceptos en torno a la salud mental, y todavía en el área de la salud, como lo decía Waldo, pues está muy generalizado. Incluso pues llama la atención de que, digamos, que llegan también los pacientes pues, de medicina con unas cuestiones muy complejas que van a intervenir a otros pacientes y están ellos también en un estado psicológico muy grave. Entonces, en ese proceso de autodescubrimiento que la terapia psicológica debe aportar, ¿no? Que Juana habla de que nosotros tenemos que hacer ese autoencuentro amoroso, por eso el vínculo con el terapeuta también permite acercarse a conocerse de manera más apreciativa, escuchar tus diálogos internos, no para juzgarte o criticarte, y eso es importante con los familiares. Casi nunca hay comprensión sobre la enfermedad, verlo como una enfermedad más, o si también hay que ir a psiquiatría de manera complementaria, que se vea como, se naturalice más, de que si yo estoy mal del hígado o mal del colesterol, me tomo lo que necesito, igualmente si estoy en una depresión endógena, cuando sí o sí hay que tomar los antidepresivos, la homeopatía y otras cosas sirven, pero hay casos en los que sí o sí se necesita, cuando la terapia psicológica pues no ha cedido ciertos patrones. Entonces hay muchos conceptos que digamos que surgen también de ese código moral que es el evangelio, que a cada cual hay que saber llegarle a su manera. O sea, uno no puede de pronto hablarle de Jesús a todo el mundo ni hablarle de la oración. Uno primero indaga qué conocimiento previo hay y uno va sugiriendo. Por ejemplo, con la visualización terapéutica se puede movilizar la espiritualidad y, por ejemplo, sugerir la meditación, que Juana también lo aborda en distintos libros, y mostrar esas técnicas para acercarse de pronto de manera científica porque cuando uno entra como a irrumpir de pronto los paradigmas del otro, la persona pues va a generar una disonancia cognitiva, le parece algo demasiado extraño de ese nuevo conocimiento y se va a bloquear. Entonces, no puedo hablarle de pronto de espíritu o algo. Pero sería ese tema de la fuga que yo invitaría a leer del libro Conflictos Existenciales, porque de ahí se entiende mucho los mecanismos de defensa que están activados para huir de mis conflictos que vengo postergando. Listo, gracias, Amira. ¿Quién más quiere aportar? Bueno, me parece muy importante toda la literatura que tiene Juanita, porque a nosotros como espíritas, estudiantes de la doctrina espírita, nos sirve bastante para poder entender y comprender a nuestro prójimo. Y definitivamente lo que decía Waldito y los demás compañeros es el amor, porque dentro de una de las experiencias que tuve, acompañé a alguien a una consulta psiquiátrica presencial y pues yo dejé a la persona bien. Cuando la persona salió deprimida, salió llorando, pero se acaba de salir del psiquiatra, pues era para que saliera mejor. Lo que muchas personas en el área de la salud les falta es colocarse en el lado del paciente, entenderlo, comprenderlo y poderlo orientar. Entonces, ¿qué hicimos con esta amiga? Le regalé el librito de Momentos de Salud de Juana de Ángeles y pues iba, se lo leía, se lo comentaba y para ella fue algo muy bonito. Fue algo que ella dijo, no voy a volver a ir donde el psiquiatra porque yo veo que yo salgo mal, salgo peor. Y estas lecturas de Juana de Ángeles le sirvieron bastante para retroalimentarse, para mirarse interiormente las cuestiones que le estaban doliendo y principalmente era el abandono. Entonces empezamos a hacer un trabajo bien bonito y ella se dio cuenta de las herramientas tan maravillosas que simplemente el leerlas, el profundizarlas y el ponerlas en práctica le sirvieron bastante para ella. Sí, muy importante. Solamente aclarar que dentro de estos tratamientos, digamos, obviamente espíritas que se hacen en la casa espírita, en ningún momento, digamos, vamos a diferenciar, digamos, ni a eliminar el tratamiento convencional que un ser humano está teniendo a través de los profesionales del área de la salud, bien sean psiquiatras, psicólogos, terapeutas, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con nuestras terapéuticas espíritas es un complemento
a las terapéuticas instauradas, que son terapéuticas que se han venido aquilatando con el tiempo a través de un proceso científico y con ayudas farmacológicas y otras terapéuticas diversas, cuya, digamos, abanico se ha venido abriendo a través del tiempo para favorecer a los pacientes. Nosotros, desde lo espírita, estamos con esos aportes también en este paradigma, digamos, psicológico espírita, para hacer estas ampliaciones, porque bien lo dice la psicología transpersonal, y ustedes que están más formados en ello, para hacer estos aportes, pero tenemos que aprender a acompañar. Y cuando una persona, un paciente que asiste a nuestra casa o que estamos orientándolo, nos dice, no, yo no quiero volver a asistir al profesional que está, tienes que asistir al profesional. Es una herramienta necesaria en la cual tiene, digamos, que continuar para poder, digamos, forjar un tratamiento, digamos, integral, ¿no? Saidita, ¿vas a comentar? Sí, en relación con eso me parece muy importante también señalar, así como tú lo anuncias, que dentro espírita se habla mucho del respeto a las profesiones a las que ellos deben seguir asistiendo. También es importante saber que la doctrina espírita no es un tratamiento psicológico. Entonces también los espíritas necesitamos en muchos casos elaborar nuestros procesos psicológicos y emocionales acudiendo a una terapia psicológica para elaborar nuestros propios procesos, para poder guiar mejor al otro, ¿sí? Porque difícilmente si nosotros tenemos todo, y todos tenemos, espíritas, no espíritas, vamos acumulando de estas y de otras vidas nuestras propias traumas, entre comillas, nuestras propias heridas, y es como un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Tenemos que elaborarlo. Entonces, la doctrina espírita es un gran soporte que nos permite ampliar bastante la comprensión de todo lo que ocurre en nuestra existencia, pero la elaboración a través de las técnicas terapéuticas para poder sanar nuestro niño interior, las heridas emocionales, todas las cosas que tenemos, hay entonces también toda una metodología para realizar eso, porque muchas veces también escucho a muchos espíritas, no, yo pongo el agüita y yo hago la oración, y será que esto es de una vida pasada, y entonces será que es mi karma, pues yo tengo que llevarlo sin que haga efecto. No, a ver, la doctrina espírita, y justamente a través de toda la obra de Juana de Ángelis, para aquí enlazarlo con tu pregunta, justamente nos invita a ese conocimiento interior de forma permanente, que tiene que ver con la inteligencia intrapersonal, que nos ayuda a tener una inteligencia interpersonal mejor y que va a desarrollar nuestra inteligencia espiritual, ¿no? Entonces es una responsabilidad, es un llamado a la conciencia para justamente elaborar y superar esos hombres y mujeres viejas para construir en este nuevo mundo que estamos construyendo a partir de esas elaboraciones conscientes, responsables y amorosas con nosotros mismos, esa nueva espiritualidad encarnados en esta vida. Eso es lo que nos coloca la doctrina espírita, la obra de Juana de Ángeles y estas herramientas psicológicas para ser cada día personas más maduras, más sanas emocionalmente y más felices. Ok. ¿Y Waldo? Sí, ahora recordaba a un amigo, excelente neurocirujano, también formado en Brasil, es colombiano, vino aquí a Samario, está aquí en Santa Marta, trabaja cirugía y es espírita también, ¿no? Y hablando en el centro espírita, él me decía, ¿cuándo se dio cuenta que yo era medium? Hablábamos de la mediunidad, como siendo psicólogo y siendo espírita y tal, y él me decía, yo respeto esa área siendo espírita y psicólogo, porque él me decía, yo cojo a mi paciente, hago el cerebro, saco el tumor, dreno la sangre, cierro, mando medicamentos y miro cómo está el paciente. Dice, pero la cirugía espiritual esa que se hace desde el punto de vista psíquico, es adentrarse en la psiquis y hacer esas operaciones tan sutil, le decía, merece mi respeto. Le decía, gracias por lo que dices, porque yo en realidad admiro tu profesión, cómo es capaz de abrir un cerebro y a ocultar físicamente. Yo no sería capaz de eso. Sin embargo, él lo dice, ¿no? Entonces vemos ahí el espiritismo trata en sí con la psiquis en su esencia pura. No recuerdo la cita, estaba buscando en la cabeza, ahora en mi memoria no la encuentro, la voy a buscar, me comprometo a ella. ¿Dónde es que Juana de Ángeles dice que todo aquel que conoció el espiritismo y en un año no se transforma jamás? Es fuerte, ¿no?
esa expresión, aparentemente, pero ella lo dice, el espiritismo es tan claro y llega a todos nosotros que no transformarnos es más difícil, ¿verdad? Perdón, sí, no transformarnos es más difícil cuando aceptamos la tesis espírita en nuestras vidas. Juana de Ángelis establece en su propuesta, en sus libros, en su psicología transpersonal, que de paso ella no crea la psicología transpersonal, ni funda la psicología espírita. Ella lo que hace es un puente entre el espiritismo, la psiquiatría y principalmente el psicoanálisis, principalmente de Freud y de Carl Gustav Jung y de otros psicoanalistas. Y en algún momento cita algún que otro conductista, algún que otro fisiólogo, ¿verdad?, para aportar a eso. Pero ella hace ese puente precioso y complementa quizá aquella ruta que en la pregunta 9 y 19 del libro de los espíritus, cuando a mí me encanta esa pregunta que dice, ¿cuál es el método más perfecto? Existen múltiples métodos, eso es lo maravilloso, ¿no? Existen muchos métodos para acceder a la liberación del hombre. Pero Allan Kardec pregunta, ¿cuál es el mejor y más efectivo? Los espíritus dicen, conócete a ti mismo. El problema es, en esa dirección, en ese viaje del exterior hacia nuestro interior, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ahí es donde debe intervenir, ¿verdad?, la psicología, debe intervenir la terapéutica espírita, que si bien ha dicho Saida ahora, no es una terapia psicológica, pero sí es una terapéutica en particular, y una terapéutica incluso más profunda, porque habla del amor, de la caridad, de la expresión y del trabajo, donde hoy la terapia, los terapistas ocupacionales derivan en el concepto de que es necesario el trabajo, y de hecho desde el punto de vista fisiológico, Engels habla de un librito pequeñito, un manuscrito desde el punto de vista de la evolución y la biología. Escribe un manuscrito que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Hoy, desde el punto de vista terapéutico, la ocupación es fundamental. El espiritismo dice, trabaja. ¿Cómo trabajo? La caridad sentida, el amor. Entonces, ahí está, en el momento en que nosotros accedemos a esa terapéutica, vamos a transformarnos de cualquier situación que nosotros podamos tener, lógico, ¿verdad? No milagrosamente, ni sin ayuda de profesionales. Claro que sí, ustedes lo han dicho ahora. Entonces, esa es la propuesta de Juana de Ángelis también. Muy bien, Osvaldo. Entonces ya con esto vamos culminando nuestra actividad de este día de hoy. No sin antes dejarles una inquietud a ustedes como psicólogos, porque realmente algo que me llamó a mí la atención cuando empecé a leer las obras de Kardec es cómo Kardec le coloca a esa gran obra voluminosa que terminó siendo la obra de la revista Espírita, revista de estudios psicológicos, en una época que nace en enero de 1858, cuando la psicología estaba en un proceso embrionario, y sin embargo esa visión futurista, digamos, hacia adelante, porque el desarrollo de un tratado para el alma, que es, como muchos consideran, al libro de los espíritus, la obra fundamental del espiritismo, y pues obviamente toda la obra kardeciana. Pero su taller mensual que tenía, que era la publicación de la revista Espírita, por eso es tan importante estudiar y profundizar el contenido, porque está lleno de casos, testimonios, análisis, situaciones. Entonces es bastante importante, y ahí les dejo la inquietud que es importante para que profundicemos por qué Kardec le coloca a su publicación revista de estudios psicológicos. Hoy día, digamos, alguien que estudie psicología y haga una investigación, va a encontrar allá esa revista y se va a encontrar con un mar de conocimientos, pero impresionante. Entonces, para todos, pues, realmente muy, muy interesante. Queremos sí agradecer aquí a los más de 95 personas conectadas desde más de 10 ciudades de Colombia y de diferentes países como Estados Unidos, Australia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Panamá, bueno, diferentes países, y también desde México. Bueno, creo que
queda el espacio de 1 minuto para cada uno, para que por favor, digamos, una conclusión y una recomendación en 1 minuto para cada uno y culminamos nuestra actividad. Entonces, Saidita, empezamos. Yo creo que ya entre líneas la hemos dicho bastante, es justamente ir al encuentro de uno mismo, a ese autoconocimiento a través de las diferentes formas. Esa pregunta 919, con esa que la practicáramos permanentemente, ampliaríamos bastante ese conocimiento de nosotros mismos para superar todas las cosas que necesitemos superar para hacernos mejores seres humanos y tener esa empatía y esa compasión y hacer de este mundo un mundo mejor. Entonces creo que esa es la finalidad de cada una de estas existencias, evolucionar y aprender bastante a partir de nosotros mismos. Y ahí está, ahí tenemos todo el conocimiento listo, solamente ahora es aplicárnoslo realmente de forma consciente y amorosa. Ok, muchas gracias. Perfecto en el minuto. Amira. Bueno, yo me pego a eso, diría que ampliar el punto de vista hacia lo espiritual, a mi manera, a mi lenguaje, no necesariamente con lo espírita, pero sí encontrar, digamos, ese nivel de comprensión de la vida y lo que hay después de la vida, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Para eso la doctrina tiene mucho material. Y en ese punto de vista, la gratitud, que es el nivel más alto de la madurez psicológica. Casi siempre estamos enfocados en lo que nos falta, en que todo está terrible y no vemos las posibilidades. Y la otra sería acercarnos a los familiares. Y la recomendación sería, ante cada pensamiento negativo que tengan, hay estudios científicos con esto, 3 positivos. Una tarea sencilla para aplicar. Muy bien, muchas gracias, Amira. Piedad. Pues yo diría que la doctrina espírita es una gran herramienta para aprender, como decía Saidita, el autoconocimiento, el autoevaluarnos. Y la doctrina abre muchas brechas para que nosotros nos inclinemos en ella, en la parte filosófica, científica, espiritual. Y pues pienso que ha sido, para mí, ha sido un gran aporte la doctrina espírita porque con ella también podemos llegar a muchas personas respetando su parte de pensar y colocarlos en esa espiritualidad de una forma más racional. Esa sería. Muchas gracias, Piedad. Entonces, Ubaldo, para que cierres aquí. Gracias, Fabio. Conclusión. Gracias y gracias a estas excelentes psicólogas que hoy hemos compartido y hemos aprendido muchísimo. Y escuchándolas y con la inspiración que la espiritualidad nos da, con la orientación, la guía en este panel, en esta mesa redonda de Fabio, entendemos que la salud y la psicología hacen un puente o se dejan hacer un puente maravilloso con el espiritismo. Y la recomendación fundamental es abrirnos al amor, no tener miedo al amor. Cuando nosotros vemos las diferentes patologías del ser humano, es el temor al reencuentro con el amor. Porque cada vez que nos encontramos con nosotros mismos, hay algo de nosotros que muere. Y ese algo de nosotros que muere causa dolor. Pero es precisamente ese hombre viejo. Cada vez que tengo un reto en la vida y hay un dolor en nuestra existencia, algo se está muriendo. Pero ese algo se está muriendo es porque necesita ser renovado. Porque la doctrina espírita nos dice que no existe muerte. La muerte solo es renovación. No aferrarnos a aquello viejo, sino dejarlo soltar. Toda transformación duele. La pandemia que está ocurriendo hoy duele. Todos los procesos que enfrentamos a nivel personal, social, familiar, de pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, todo muchas veces duele. La felicidad pareciera ser efímera, sin embargo, ese dolor es para la liberación. Muchas gracias, Ubaldo. Entonces, con esto vamos llegando a nuestro final de esta mesa redonda, las experiencias psicoespirituales durante la pandemia. Y agradecemos los aportes que cada una de ustedes ha hecho, Zaida, Amira, Piedad y Ubaldo, con su experiencia también clínica y académica, que nos han enriquecido esta mesa redonda para poder comprender
estos procesos patológicos, psicológicos, pero también de orden espiritual, tan importantes para que la humanidad y todos los colegas y los profesores de la salud comprendan esta transdimensionalidad y esta formación integral que se hace necesario para estas épocas de transición planetaria, ¿no? Como ustedes tienen tanta información y hay tantas cosas que seguramente pues se nos quedaron por fuera, digamos, para poder desarrollarlas en el acervo cultural, espírita y científico que cada una de ustedes tiene, vamos a invitarlos a que durante el mes de agosto cada uno de ustedes haga una conferencia dentro de esta secuencia para poder, digamos, abordar a plenitud todo lo que hoy fue esbozado, ¿no? Entonces, quedamos ya con nuestro público comprometidos para que en el mes de agosto vamos a ir desarrollando ampliando estas informaciones que por demás interesantes fueron hoy abordadas para el conocimiento, la formación y el esclarecimiento de todos. Esperamos que todo nuestro público virtual haya podido tener esta oportunidad valiosa de absorber estas medicinas del alma que fueron vertidas a través de la inspiración de cada uno de ustedes y que como psicólogos espíritas sigan cosechando estas experiencias y éxitos en sus manejos clínicos bajo la inspiración de sus mentores, y a Ubaldo, que está en la formación de estas nuevas generaciones de psicólogos allá en la Universidad Magdalena, pueda continuar, digamos, realmente dejando esas huellas profundas, no solamente en los estudiantes, sino todos ustedes en sus pacientes, que realmente es lo más valioso que podemos dejar sembrado en las almas de los seres humanos. Entonces, en nombre de la AME Colombia, nuestros agradecimientos a todos, a todas ustedes y a Waldo por la presentación y la participación del día de hoy. Y a nuestro público virtual, también nuestro agradecimiento por su participación y su presencia en esta noche. La AME Colombia les desea una feliz noche para todos. Muchas gracias. Mucha paz.